Hola a todos y a todas. Estamos hoy en un videochat un tanto especial. Es un videochat sobre pregunta genética y poliquistosis. Es un hashtag muy largo, pero básicamente más que por el tema del hashtag o la pregunta que vamos a intentar contestar, es porque está con nosotros Guillermo Antiñolo Gil, hijo predilecto de Andalucía, médico, profesor universitario, investigador andaluz, probablemente uno de las personas, de los profesionales con hitos de la sanidad pública andaluza, española, diría internacional, que han marcado en los últimos años. Por tanto, persona clave en el ámbito del mapa genético, en el ámbito de la investigación en este campo. Él y su equipo multidisciplinar del Instituto de Biomedicina de Sevilla es un gran equipo de investigación y, por tanto, un honor tenerte, Guillermo, aquí hoy con nosotros en este videochat sobre un tema muy específico alrededor de la genética y la poliquistosis. Hace unas semanas tuvimos un videochat sobre la poliquistosis con el doctor José Luis Rocha de tu hospital y ahora vamos a intentar profundizar sobre el tema de la genética y la poliquistosis, que es un tema que tenemos gente que nos ha pedido mucho interés sobre el tema y por tanto queríamos tener un primerísima fila, en este caso como tú, Guillermo. Nada, muchas gracias, un privilegio y un placer estar con vosotros hoy y con todos los que están siguiendo el videochat. Muy bien, pues las preguntas, en primer lugar hay una primera pregunta y es que nos gustaría que nos explicaras en qué es el test genético preimplantacional. Bueno, el diagnóstico genético preimplantatorio, ¿no? Sí. Es como lo llamamos. En todo caso, es un análisis genético que hacemos sobre una célula que tomamos de un preembrión al tercer día de la fecundación. Tomamos una célula y en esa célula hacemos un análisis genético de la enfermedad que tiene riesgo para esa pareja en particular. Y con ese diagnóstico vemos si el embrión puede desarrollar la enfermedad o no. Y los embriones sanos son susceptibles de transferirse al útero de mamá. Es así, eso es un diagnóstico genético preimplantatorio. La diferencia fundamental con cualquier otro diagnóstico genético es que lo hacemos en una sola célula. Una sola célula. Obviamente es un diagnóstico que no debería fallar. De hecho, en nuestras manos todavía hemos tenido la fortuna de que no hemos tenido nunca un problema con eso. Y también una sola célula porque no podemos sacar más células. Más o menos el embrión en ese momento tendrá entre 6 y 8 células. Y nosotros lo miramos en una sola. Y la otra cuestión es que tenemos que tener el resultado más o menos en 24 o 48 horas porque es el tiempo que tenemos para transferir el embrión evolucionado a que esté sin la enfermedad, con el diagnóstico negativo para la enfermedad, al útero de mamá. Eso es esencialmente un diagnóstico genético preimplantatorio. Tiene otras modalidades cuando se hace también con HLA para buscar también la posibilidad de tener no solo un hijo sano, sino que cuyas células madre del cordón umbilical puedan curar algunas enfermedades. ¿Y qué enfermedades podemos diagnosticar a partir de este diagnóstico genético? Pues todas aquellas que cumplen criterios de la ley orgánica, creo que es 14/2006, que es la que empieza con el diagnóstico genético preimplantatorio, es una ley orgánica aquí en España, y esencialmente aquellas enfermedades en las que se puede hacer un diagnóstico fiable, posible. El diagnóstico es posible, es decir, necesitamos conocer el gen y la mutación de la enfermedad, y luego el diagnóstico es fiable, es decir, que tenemos una herramienta que nos permite hacer el diagnóstico. En ese sentido ya luego pues entran muchísimas. El concepto también hay sobre enfermedad grave o no, pero la lista es amplísima. Prácticamente todas las enfermedades raras cuya condición es una enfermedad relativamente grave son susceptibles de tratamiento. Todas. Pero necesitamos poder hacer el análisis genético. Esa es la condición sine qua non.
Entonces, hay una pregunta que nos plantean y es que, dice, imagino que en esta prueba interviene un grupo multidisciplinar, dice, orientado a ayudar a la mujer en todo el proceso, y nos preguntan, ¿cuál es el perfil que debe tener una mujer diagnosticada de poliquistosis que quiere someterse a este diagnóstico genético? Bueno, en realidad la poliquistosis es una más de las enfermedades que podemos hacer actualmente o sobre las que podemos hacer un diagnóstico genético preimplantatorio. En realidad creo que hemos hecho dos preguntas, ¿no? Una es el equipo y la otra es el perfil de la mujer o de la pareja. Sí. Desde el punto de vista del equipo, un equipo multidisciplinar para trabajar en un área como la nuestra requiere dos tipos de profesionales, dos tipos de competencias. Las competencias en reproducción humana asistida y las competencias en genética. En muchos casos hay grupos que solo tienen una parte de las competencias. Nosotros, desde que empezamos a trabajar en esto, puesto que nuestra unidad tiene un área de reproducción y un área de genética, el equipo nuestro trabaja codo con codo. De manera que en reproducción, que son ginecólogos, embriólogos y luego genetistas. Ese es el equipo multidisciplinario que conforma la unidad. El perfil es, hay que recordar que el diagnóstico genético preimplantatorio se basa en poder hacer un ciclo de reproducción humana asistida. Y hay dos tipos de límites. Uno, los límites de la propia fertilidad de la mujer o de las posibilidades de que se quede embarazada, que son unas condiciones relativamente astringentes, porque necesitamos un número importante de embriones para conseguir alguno sano. En ese sentido debe tener una edad inferior a 40 años, pero recomendable sobre todo inferior a 37. Debe tener una antimuleriana y un contaje de folículo, es decir, unas condiciones de que pueda tener una respuesta correcta para un ciclo de estimulación, y ese es el perfil de la pareja, ese es el perfil de la mujer esencialmente. Luego hay otras cuestiones que tienen que ver con la forma en que se provee dentro del sistema sanitario público, no el nuestro, todo el Sistema Nacional de Salud, este tipo de tratamientos. Y hay una condición muy importante que evidentemente tenga posibilidades de éxito, y en segundo lugar, que esa pareja no tenga ningún hijo sano. Porque si tienen hijos sanos, con la demanda actual es bastante difícil que entren. Por tanto, las condiciones, que además son nacionales, son de carácter nacional y están reguladas por ley, son, primero, que haya condiciones que se pueda hacer un ciclo de reproducción humana asistida con cierto nivel de éxito. No voy a explicar mucho más, pero son relativamente astringentes, porque es que si no tenemos ovocitos, sencillamente no es posible tener embriones, ¿no? Y la segunda es que esa pareja no tenga hijos sanos de esa enfermedad. Perfecto. Muy bien. Pues seguimos en la siguiente pregunta. ¿Podrías indicarnos cuánto tiempo pasa desde que un matrimonio decide someterse a un diagnóstico genético preimplantatorio hasta que se realiza la primera transferencia? Bueno, en realidad ahora mismo estamos en torno a 6 meses para las consultas. La primera transferencia es difícil porque depende de unas circunstancias diferentes. Depende de la enfermedad, en el caso de la poliquistosis depende de que conozcamos o no conozcamos la mutación responsable, de las condiciones del estudio, de cuándo se puede hacer, de cuál es la respuesta. A lo mejor tienes un ciclo, en el primer ciclo no tienes buena respuesta y no tienes embrión y por tanto no puedes transferir. No puedes transferir porque tienes embrión, pero el embrión es afecto y tampoco puedes transferir. Yo puedo decir que, en general, lo que sí puedo decir, que más o menos una de cada 4 parejas terminan con un niño en brazos, en nuestras manos. También hay que decir, una de cada 4, porque entrar en ciclo no es equivalente a tener un niño. Es una tecnología y un procedimiento realmente difícil, con una tasa de éxito que es la que es. Y nosotros, en general, la otra cosa que no he contado antes de los límites de las parejas. El máximo que permite en España la ley para un diagnóstico genético preimplantatorio en cualquier sistema público de salud, en Andalucía, en Madrid, en La Mancha, donde sea, es de 3, ¿vale? Y si en 3 no tienes resultados, no tienes un niño, no puedes continuar dentro del sistema público. De todas formas, cuando uno ha hecho 3 ciclos, es relativamente, cada vez es más difícil tener éxito, tener un niño en brazos, tener un niño sano en tu casa, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la situación que tenemos, ¿no? Que quería comentarla también. Muy bien. Había una pregunta alrededor de cuántas transferencias de media debe someterse la mujer.
¿no? Que básicamente, ¿no?, nos has contestado, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, quería también cerrar un poco la pregunta de antes. Por tanto, no hay un tiempo de decir me transfiero, ni tampoco hay un tiempo para decir voy a tener éxito. Es importante venir cuando venimos a nuestras consultas, porque estar en la consulta no es equivalente a tener el bebé. Muchas parejas, también en reproducción, cuando entran en la consulta piensan que es estar en la consulta y solucionar el problema. Pero la reproducción humana asistida tiene la tasa de éxito que tiene, y en el caso particular del diagnóstico genético preimplantatorio la tasa es algo menor. Nosotros tenemos un sistema muy optimizado que funciona muy bien, pero en todo caso, después del número de ciclos completo, la tasa de resultados, no digo de cuántos embarazos, sino de cuántos niños en tu casa tienes, está aproximadamente en esos números, en nuestras manos, 1 de cada 4 parejas. 1 de cada 4 parejas, muy bien. Hay una pregunta que habla sobre que seguro que en tu unidad y en el equipo veis una gran variedad de enfermedades hereditarias consideradas de pronóstico vital grave para hacer un posible diagnóstico genético preimplantatorio, ¿no? Y nos preguntan, ¿en qué lugar ocupa en esta lista de enfermedades hereditarias la poliquistosis renal? Bueno, la poliquistosis renal no ocupa un lugar, es simplemente que no tiene un lugar preestablecido. Todas las parejas que vienen, si tienen una poliquistosis y tienen una base genética y conocemos el gen y la mutación, tienen el mismo lugar que otra. Cuando llegan se atienden. Esta es la posición. Es decir, porque es una enfermedad que entra dentro de los criterios de diagnóstico genético preimplantatorio. Es una enfermedad grave, es una enfermedad sin un tratamiento curativo, es una enfermedad que además se conoce la causa genética, por lo tanto es posible hacer un diagnóstico fiable y posible. Cuando llegan, nosotros las atendemos. Si no tienen un diagnóstico, pues hay que hacer un diagnóstico y después hay que preparar, porque cada diagnóstico genético preimplantatorio, la parte genética hay que prepararla para hacerla para esa pareja, para buscar un embarazo de un hijo sano o de una hija sana para esa pareja en particular. O sea que esa es la complejidad. Pero no digamos que no hay, primero vamos a hacer esta porque es más grave, o después vamos a hacer aquella, porque todas las enfermedades que cumplen criterios para hacerse un diagnóstico genético preimplantatorio, las hacemos. ¿Quién controla el criterio? La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que es quien toma decisiones sobre autorizar o no algunas enfermedades y otras no. Muy bien. Hay una pregunta de una persona que nos pregunta, nos dice, una vez ha sido aceptado que una mujer se someta al diagnóstico genético, ¿qué trámites debe seguir? ¿Cuál es el proceso desde que ya se ha aceptado que se haga el diagnóstico genético? ¿Qué proceso sigue esta mujer? Bueno, una mujer que se refiere desde un especialista, normalmente quien nos refiere a los pacientes son especialistas en las diferentes áreas donde esa enfermedad se trata o es prevalente. En el caso de la poliquistosis renal autosómica dominante nos lo suelen referir los nefrólogos. Ocasionalmente también pueden venir del área de fertilidad o de los ginecólogos. El principio de entrada nosotros la citamos, hacemos la historia, valoramos a la pareja desde el punto de vista de la fertilidad y valoramos el diagnóstico genético para asegurarnos de que es fiable y es posible. Nuestro plan de calidad de este tipo de procedimientos requiere que nosotros reconfirmamos las mutaciones que se nos han descrito, porque luego en una célula, en un embrión, no pueden mirar si está bien o está mal. Es decir, tienes que asegurarte que la mutación que miras es exactamente la mutación que miras. Desarrollamos también sistemas alternativos para que la posibilidad de error en el diagnóstico se reduzca prácticamente a cero, bueno, el 1 por 10.000 más o menos, y con eso ya tenemos más o menos no, tenemos el cuadro de las opciones. Cuando tenemos todo esto preparado y sabemos las posibilidades de que el ciclo funcione bien, el diagnóstico, entonces la citamos en consulta y normalmente se hace el procedimiento de estimulación ovárica. El procedimiento de estimulación ovárica puede llevar entre 2 y 3 semanas aproximadamente. Cuando se completa, la mujer se somete a una punción bajo anestesia, se extraen los ovocitos de esos ovarios estimulados, esos ovocitos después se microinyectan en el laboratorio, se les pone el espermatozoide dentro. Y en el plazo de más o menos, en el día +3, se hace una biopsia de ese preembrión de 3 días, bueno, a veces un poco más, y se toma una célula.
Y esa es la célula que se utiliza para el análisis. Estamos hablando de embriones o preembriones, que todas las células son idénticas. Estamos hablando de células totipotenciales, ¿verdad? Que no es como nosotros, pero más chiquititos, sino que somos 4 células, 6 células, es lo que se ve. Eso es lo que somos en ese momento. Vamos, no es lo que somos, porque lo que somos depende de muchas más cosas y pasa mucho más tiempo. Si el embrión es negativo para la enfermedad que estamos mirando, entonces es un embrión transferible. Esperamos un día y si el embrión es evolutivo, seleccionamos el embrión de mejor calidad, máximo 2 embriones, y los transferimos al útero de mamá. Lo que pasa es que para tener un número de embriones que lleguen a 2, normalmente necesitas unos 10 ovocitos primero para que la evolución, a medida que se van descartando, se van perdiendo, o tiene un diagnóstico positivo para la enfermedad, para que al menos te quede alguno para transferir. No sé si me he explicado más o menos bien. Muy bien. Muy bien. Pues. Y luego el embarazo, y luego el embarazo es evolutivo, porque transferir tampoco es quedarse embarazada. Esperamos más o menos, miramos una vez en los primeros días, y luego más o menos a las 6-8 semanas hacemos una eco, que es cuando confirmamos la gestación clínica. Y a partir de ahí ya empezamos a seguir el embarazo. No todos los embarazos que tienen beta positiva, ni todos los embarazos que tienen una gestación clínica evolutiva con 8 semanas, llegan al final del embarazo. De ahí que la tasa al final, porque nuestros números son más altos en los primeros momentos, la tasa final sea de 1 de cada 4 parejas, un 25% aproximadamente. Muy bien, pues hay una pregunta sobre una cuestión más legal, ¿no? Dice, ¿podría explicarnos en qué fase se encuentra la proposición no de ley relativa a la creación de un plan de prevención primaria de la poliquistosis que fue presentado por el Grupo Parlamentario Socialista? La PNL no lo sé. Lo que sé es que hemos estado trabajando con la consejería y hay un documento prácticamente acabado, yo no sé, yo creo que se saldrá en breve, sobre este tipo de cuestiones, que más o menos conducirá todo el espacio de tratamiento y seguimiento para, por ejemplo, el diagnóstico genético preimplantatorio en este tipo de parejas con problemas. Parejas con, digamos, una poliquistosis autosómica dominante que sea hereditaria que tiene alguna de las dos personas. Eso está ya, yo creo que terminamos hace un par de meses o una cosa así, debe estar ya a punto de salir. Esa es la pregunta. Supongo que detrás de ese documento o a continuación vendrá a completarse la PNL, ¿no? Vale. Es decir, que hay un grupo que ha trabajado en eso y que, por tanto, eso va a salir ya, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, hemos estado trabajando unos 6 meses, quizá un poco más, y yo creo que está ya para salir. El otro día tuvimos una reunión, no sé, un poco después de, yo creo que fue en enero, principios de febrero, para cerrar el documento. Debe estar a punto de salir. Y nos preguntan cuántos casos han sido sometidos en Andalucía a un diagnóstico genético preimplantatorio. ¿Pero cuántos casos en general o cuántos casos de poliquistosis? La pregunta supongo que va ligada a la poliquistosis, porque como la pregunta es sobre poliquistosis, Porque en realidad la tecnología que ahora nos hace posible un diagnóstico de poliquistosis ha cambiado mucho y hasta hace poco tiempo encontrar la mutación responsable del gen de la poliquistosis no era nada fácil. Era extremadamente costoso en términos de tiempo y en términos de resultados. Yo no sé ahora mismo cuántas parejas estamos haciendo o hemos hecho, pero no muchas. Yo creo que no muchas. No sabría decirte el número con precisión, pero no creo que lleguemos a 5 ahora mismo. Que estén en curso o que se estén haciendo. También hay que decir una cosa respecto a las enfermedades que entran en la cartera de servicios de cualquier sistema sanitario público de salud de nuestro país. Hay una cartera de servicios que hizo el Ministerio de Sanidad hace unos años en el que estuve trabajando para este tipo de cosas y que define qué enfermedades entran. Y ahora prácticamente todas las enfermedades que tienen, porque a mí me tocó redactar esa parte, todas las enfermedades que tienen un diagnóstico genético preimplantatorio fiable, posible, que cumple las normas de gravedad, una serie de cuestiones que están perfectamente definidas y que ya se utilizan de forma regular para el preimplantatorio, están. Por tanto, con o sin, digamos, esta norma, ya estamos haciendo ese tipo de enfermedades porque están todas dentro del catálogo de servicios, de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, no de aquí, de todo el sistema. Entonces, bueno, eso ha disparado, por supuesto, las peticiones de diagnóstico genético preimplantatorio y también, ha abierto un espacio que yo creo que era necesario para muchas familias que antes no podían. También hay que recordar que nuestro espacio
Nuestro sistema sanitario público de Andalucía es el primero que abre el diagnóstico genético preimplantatorio como una provisión de servicios dentro de la cartera de servicios del sistema. Y la segunda también cuestión que hay que decir es que, bueno, que funciona bastante bien, pero bueno, que tiene los recursos que tiene un sistema sanitario público en cualquier caso, ¿no? Pero vamos, yo creo que en general el desarrollo que ha tenido aquí estas aplicaciones diagnósticas ha sido muy potente. Estoy súper contento de poderlo hacer aquí y de tener un equipo como el que tengo, que es extraordinario. Hemos desarrollado muchas cosas que hoy utilizan otras personas y nuestros resultados son muy, muy positivos. Sí, el equipo de investigación del doctor Antiñoro es un equipo estrella, diría yo, no solo en Andalucía y en España, sino a nivel internacional. De hecho, vuestros éxitos son internacionales, ¿no? A nivel mundial, diría. Sí, nuestros resultados son muy reconocidos. Yo no sé si somos, pero intentamos hacer el trabajo bien. Nuestra forma de trabajar también en y en otras áreas es, entre comillas, competir. Es decir, nosotros somos o queremos ser tan buenos como cualquier otro sistema público o privado. No, nosotros nuestra limitación son los recursos, y los recursos no es que estén limitados, es que en los sistemas públicos todo el mundo tiene acceso. Y eso es evidente, tienes que repartir los recursos entre toda la gente. Mientras que los sistemas privados el acceso lo tienen que se lo puede permitir y pagar. Eso a veces hay que también pensarlo. Nosotros trabajamos para todo. En Andalucía, cuanto a 8,5 millones de personas, todas son clientes potenciales nuestros. No sé si me explico. En un sistema privado solo son clientes potenciales los que se pueden permitir. Y un tratamiento de estas características es muy caro. Hay una pregunta sobre lo que se está haciendo en Andalucía. Tú has dicho que Andalucía es un motor en ese sentido, que inició todos los temas de diagnóstico genético preimplantatorio. ¿Tú sabes cómo está la situación en otras comunidades autónomas? Nos preguntan. No te he entendido bien. ¿Cómo está la situación en otras comunidades? Sí, exacto. Bueno, no tengo una referencia precisa de cómo está. Lo que sí sé es que no está como aquí. Y eso se puede contestar. Por dos razones. Uno, porque la mayoría de los sistemas de salud no tienen grupos como el nuestro que han combinado el desarrollo de la reproducción y la genética de esta manera. Nuestro primer diagnóstico con éxito, nosotros recuerdo que nos encargó la consejería montar el programa, y 9 meses después había nacido la primera niña en este caso, ¿no? 9 meses, como todo el mundo sabe, es el tiempo del embarazo. Es decir, montamos el programa y nos fue bien desde el minuto. Bueno, nos dio una minuto uno, ¿no? Entonces yo creo que la mayoría de los centros la mayoría de los sistemas públicos no tienen un hospital dentro de su sistema sanitario que tenga una estructura como la nuestra. Y además, en general, en la mayoría de los centros públicos y privados no hay una estructura multidisciplinar que combine la reproducción con la genética, como ocurre en nuestro espacio, que nos da también muchas ventajas a la hora de desarrollar y aplicar mejores tecnologías o, digamos, aplicaciones más convencionales, y todos aprendemos de todo. Yo creo que en general lo que tienen casi todas las comunidades es que tienen acuerdos con la privada, que no es ni mejor ni peor, bueno, es diferente obviamente, para externalizar su diagnóstico genético preimplantatorio. Por lo demás, desde el punto de vista del acceso es igual, porque hoy la ley en este sentido es igual para todos. Muy bien. Probablemente, un poco por las cuestiones que nos llegan, ¿qué les podríamos decir un poco a las personas que tienen una poliquistosis, que quieren hacer un diagnóstico genético? ¿Qué cosas le podríamos decir? Gente que está en Andalucía, que nos ve ahora, que está interesado en abordar este tema. ¿Qué le podríamos decir en el sentido de no solo del proceso a seguir, sino qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Voy a mi nefrólogo, hablo con mi nefrólogo y a partir de ahí... Yo creo que lo suyo de hecho es como lo hemos trabajado en el documento. Yo creo que el médico de referencia, en general en genética tratamos muchas patologías, somos muy transversales. Tenemos problemas de cáncer de riñón, infantiles, de retraso,
de malformativos, vemos problemas neurosensoriales, o sea, una lista interminable de enfermedades las vemos, pero nosotros no somos los médicos de cada especialidad. Por tanto, lo que suele ser más positivo es que si el paciente llega a atención primaria, lo derive a un especialista, en este caso al nefrólogo, porque el nefrólogo ha sido crítico primero en el abordaje de la poliquistosis, también antes de los análisis genéticos. Ellos tienen un abordaje muy estructurado respecto a qué pacientes referir y qué pacientes no referir. Conocen bien, porque hemos tenido estas reuniones con ellos, cómo gestionarlo y cómo referirlo. Y también conocen la enfermedad. Entonces, lo más normal es que ellos tengan no solo el acceso al paciente índice, al que llega primero, al que ellos ven, sino también el acceso a la familia. Y luego todo esto está, el plan que hemos desarrollado para diagnóstico genético preimplantatorio, me refiero, está muy estructurado. Está muy estructurado, pero empieza esencialmente o en atención primaria que refiere o en el médico especialista que ya conoce al paciente. Y a partir de ahí, bueno, pues los que cumplen los criterios para poder hacérselo, es decir, una determinada edad, bueno, una serie de circunstancias que ya he comentado antes, no tiene un hijo sano y todo eso, pues entonces ya vienen a la unidad y nosotros ya completamos el estudio necesario para hacer el diagnóstico genético preimplantatorio y si es posible y fiable, pues se hace. Otra cosa es tener el bebé. Otra cosa Eso es viene después. Pero entrar en el programa y empezar y tener esperanza y poderlo hacer así, sí. La otra cuestión que es importante reconocer y hay que saber, porque eso genera cierto problema de criterios que nosotros solo, desde el punto de vista de la ley, como está organizada la cartera de servicios en todo el Sistema Nacional de Salud, ¿no? En Andalucía, solo podemos atender hasta el primer hijo sano y un número máximo de 3 ciclos. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera una poliquistosis renal, me hubiera hecho un ciclo de diagnóstico genético preimplantatorio, aquí o donde sea, y tengo un hijo sano, no puedo tener acceso al sistema porque ya tengo un hijo sano. Es una condición de la cartera de servicios desde el Ministerio de Sanidad. No sé si me explico bien. Es decir, tener un segundo diagnóstico genético preimplantatorio para tener un segundo hijo sano no está dentro de las posibilidades de ningún sistema nacional de salud de nuestro país, de España. Por tanto, con uno suficiente y punto. Muy bien, pues estas son las preguntas que nos han llegado. No sé si alguna recomendación, algún comentario que quisieras hacer, Guillermo, un poco pensando que las personas que nos siguen o que van a ver este video chat de pregunta genética y poliquistosis seguramente tendrán algunas ideas, ¿no? Que yo creo que has aclarado fantásticamente, pero algún elemento que quieras añadir un poco para cerrar este video chat. Bueno, yo quiero decir que es una opción reproductiva más, hay otras alternativas, es una opción reproductiva importante para muchas parejas, tiene unos límites y su tasa de éxito es la que es. Hay que venir con ilusión y con esperanza cuando cumples criterios, pero también sabiendo que tiene una extraordinaria complejidad y que su tasa de éxitos es la que es. También que está disponible dentro de nuestro sistema sanitario público andaluz y que, bueno, la tasa de éxito es razonablemente alta. Un poco más, porque en realidad cada pareja, tanto de poliquistosis como de otras enfermedades, luego afronta cada situación de manera distinta. También su situación clínica suele ser diferente y, por otra parte, los enfoques que tenemos, y por tanto, los enfoques que tenemos que darle, y de hecho le damos, son muy personalizados. También que tienen que asumir y aceptar que a veces no es posible. El no es algo que en general cada vez es más difícil de tolerar y a veces el no es la respuesta que tenemos o que podamos dar porque es que no puede funcionar porque necesitas tener una determinada fertilidad y sin esa fertilidad, sin ovocitos, sin una serie de circunstancias no es posible. También porque no cumples criterios de acuerdo con el Sistema Nacional de Salud y nosotros estamos sujetos a eso. O finalmente porque has hecho los ciclos y no has conseguido éxito, que también ocurre. Pero bueno, al final esa es la realidad, la vida es complicada y nosotros ni somos Dios ni pretendemos serlo. Somos gente que trabaja en salud de la mejor manera posible e intentamos tener los mejores resultados para nuestros pacientes. Yo diría que no tengo más que decir. Bueno, sí, lo de siempre.
No es lo de siempre, pero sí que es la verdad. Que esto es sobre los hombros de los gigantes. Uno, lo que he aprendido a las parejas que enfrentan este tipo de problemas que se sufre bastante, que son gente capaz de superar situaciones extremadamente difíciles desde el punto de vista personal. Y la segunda parte, que este trabajo es, como siempre digo, las 3 claves que están en mi hashtag, mi Twitter. Empatía, comunicación y trabajo en equipo, Juan Carlos. Trabajo en equipo. Esa es una de las claves. Veo que tenemos una pregunta, pero yo creo que está contestada, porque es ¿cuál es el proceso para poder tener hijos y no transmitir la enfermedad cuando en la pareja el hombre la padece? ¿La Seguridad Social se hace cargo si existe tratamiento genético? Algo que le podíamos añadir a María Luisa, a M. Luisa 616, que es María Luisa, supongo, que nos hace esta pregunta. ¿Algún como resumen que le podíamos decir? Bueno, el sistema sanitario público se hace cargo de las condiciones que he comentado, es decir, no tienes un hijo sano, tienes criterios de fertilidad y estás dentro de las condiciones que pone expresamente el Ministerio de Salud, sí. Pero yo no sé si habla solo del diagnóstico genético preimplantatorio o de lo que probablemente habló el doctor Rocha en otro momento sobre las nuevas expectativas que en algunos casos están apareciendo, aunque todavía no tienen una evidencia científica clara, en pacientes con con poliquistosis renal. No sé cuál de las dos partes se refiere. Desde luego, el diagnóstico genético preimplantatorio, sí. En esta enfermedad y en todas, con los criterios que ya he descrito, pero en todos los casos. Forma parte de la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público Andaluz. Muy bien, pues como decía en un artículo que cuando te dieron el título de hijo predilecto de Andalucía, decían que eres genial, genuino y generoso, ¿no? Lo de las 3 palabras que empiezan por gen, 3 adjetivos, ¿no? Que sin duda se encuentran en tu ADN y que podrían describirte, ¿no, Guillermo, como un líder de la investigación en Andalucía, que has permitido obtener recién nacidos libres de enfermedades genéticas y que, por tanto, con el trabajo que hacéis en equipo, como decías muy bien, pues ayudáis a que gente pueda sonreír y pueda tener esa visión diferente de la vida a partir de un diagnóstico y un tratamiento como los que hacéis. Muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo, por tus respuestas y por estar aquí con nosotros, con la Escuela de Pacientes, en este video chat sobre pregunta genética y poliquistosis y por aclararnos muchos de los temas que a veces generan dudas y que con tus respuestas has aclarado muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Vale, pues muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.